Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Política y Poder, en esta oportunidad con un joven profesional, joven pero con una larga trayectoria profesional, me refiero al ingeniero Martín Dávila. Él es ingeniero por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ingeniero mecánico eléctrico, con maestría y estudios de doctorado por la misma universidad, y quien ha ocupado pues una serie de cargos muy importantes en el Estado. Actualmente también viene desempeñando un cargo de director general dentro de una institución importante de la electricidad. Él ha sido, como dije, viceministro de electricidad en el Perú y evidentemente es alguien que conoce por más de una década el sector de la electricidad. Martín, gracias por aceptar la invitación a hablar en Política y Poder. Bienvenido al programa. Hola Norman, un gusto para mí poder comunicarme contigo a través de este medio y a través tuyo también a la comunidad peruana y a tus seguidores en especial, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué ocurrencia, al contrario, es un gusto tenerte. Sé que eres un experto en el campo y es por eso que nos interesa saber por qué es que la electricidad en el Perú hay un precio diferenciado, Martín. Hay empresas que se les dice que pagan muy poco, en cambio el consumidor común y corriente casi siempre nunca ve la tarifa disminuida, sino que cada vez más abultada. ¿Cuál es la razón que explica esta diferenciación entre los pagos que hacen las empresas como las minas y un consumidor común y corriente como yo, por ejemplo? Bueno, lo que sucede, estimado Norman, es que a través del tiempo hemos tenido diferentes normativas respecto a el pliego tarifario, ¿no? Cómo es que se cobra en el Perú la energía eléctrica. Y debo expresar que en el Perú el sector eléctrico está dividido en tres segmentos. En el segmento que corresponde a la generación, a la transmisión y a la distribución. Quiere decir que de 100 soles, por ejemplo, que tú pagas en un recibo de tu luz, ¿no? Empiezo por ahí, el 52% del costo va al precio del generador, un 20% va al peaje de transmisión y el resto a las distribuidoras que ya son, pueden ser privados como Lima, Luz del Sur, Enel, o en provincias lo que corresponde a empresas concesionarias paraestatales, ¿no? Entonces, en diferentes tiempos se ha establecido la modalidad de cómo es que le cobro yo a ciertos clientes. Y en el tema de clientes hay dos tipos, digamos, marcados. El Correcto. cliente regulado y el cliente libre. Voy a tratar de manera más simple, ¿no? Este tema, porque a veces caigo en el hecho de ser usar mucha técnica, ¿no? Pero Sí, vamos a claro. establecer las dos condiciones, ¿no? Cliente libre, un gran consumidor y el cliente regulado. El cliente regulado, en algún momento lo hemos conversado, incluso cuando yo era viceministro, tiene ahora una cantidad de aproximadamente 8.4 millones de suministros. El ama de casa, el que vive en un apartamento, el que vive en el campo y tiene su casa en el campo, inclusive aquellos centros comerciales que no superan un tope de potencia que son 200 kilowatts, ¿no? O que no han pedido ser clientes libres, son clientes regulados, ¿no? Un cliente libre, sin embargo, en el Perú estamos aproximadamente en 3.000, ¿no? Clientes regulados serán 2.8 millones, perdón, 8.4 millones y clientes libres 3.000. Estos clientes libres, como tú expresas, una mina, una empresa de cemento, etcétera, empresas grandes, ¿no? Son denominados clientes libres. Y estos clientes libres pueden negociar el costo de la energía de generación de manera directa entre ellos, los propietarios, ¿no? Ya sea como persona natural o persona jurídica, con las empresas de generación. Y ahí entra el tema, ¿no? ¿Qué pasa? De que el esquema actual tiene por correspondencia el hecho de que un cliente libre pueda negociar su costo del megavatio hora, ¿no? Directamente con el generador.
En cambio, el cliente regulado fija un tope de costo del generador porque los contratos son a mediano plazo, incluso eventualmente se ha tenido a largo plazo. Entonces, si yo soy un cliente libre y tú eres una empresa de generación, tú quieres venderme a mí la energía eléctrica, ¿verdad? Y tú tienes competidores y yo consumo bastante energía, entonces tú, como eres un generador que inclusive por la actual circunstancia en el Perú, tenemos sobregeneración, tenemos 14.000 megavatios de sobregeneración, perdón, de generación. 14.000 megavatios de generación instalada en el Perú. Aproximadamente son los números grandes que te puedo decir. Pero Perfecto, Martín. de eso solamente consumimos 8.000 megavatios. En el pico más alto. Claro. O sea, si nosotros consumimos 8.000 megavatios, cuya máxima demanda ha sido en abril, este año, por ejemplo, estamos en 8.000 megavatios, pero tenemos 14.000 megavatios de potencia instalada. O sea, tenemos de sobra la potencia instalada. Entonces, la gran empresa que tiene sobre oferta va a un cliente libre y le dice, te vendo más barato, porque mi competencia te vende más barato. Entonces, como no tengo a quién venderle, yo peleo, es la naturalidad del mercado, yo peleo para que tú como cliente libre me compres a mí. Entonces, tú puedes tener un valor de venta en $30, $35, etc. Distinto al cliente regulado. Entonces queda claro que efectivamente en promedio un cliente libre, efectivamente por su capacidad de negociación, va a tener casi siempre un precio mucho más bajo por megavatio que de consumo eléctrico, ¿correcto? Así es, ¿no? Por el poder de negociación que tiene, porque él puede hacer la negociación en el lapso de un año, a corto plazo. Por lo general, en los clientes regulados, la negociación se hace para 4 años, ¿no? Para un periodo tarifario. El día de hoy, Martín, justo tenía una reunión con unos medianos empresarios y pequeños empresarios, y una de las críticas que ellos hacían es justamente que pese a que ellos han pedido que haya cambios en la normatividad para que los permita en todo caso también adquirir quizás volúmenes más pequeños, pero importantes, que le daría mayor eficiencia a su producción y podría dinamizar la economía, pero que no encuentran una respuesta positiva del gobierno. Es cierto, en todo caso, que estos límites son muy estrictos y que, por ejemplo, si yo tengo 2 edificios en Gamarra, que me dedico a producir telas o ropas, no podría, por ejemplo, tener suficiente capacidad para poder contratar libre en el mercado libre, o en todo caso, si me asocio, si soy, digamos, vivo en un complejo de departamentos, de 1,000 departamentos, si me asocio con todos, podría ir al mercado no regulado y comprar a precios más justos, quizás o más bajos, pero que eso la ley actual no lo permite. ¿Es eso así o hay algunas debilidades en ese argumento que hoy escuché? No, los señores a los cuales seguramente tú has tenido acceso a una conversación o de repente una entrevista, están diciendo lo correcto, ¿no? Que ellos si tienen menos de 200 kilowatts de potencia instalada, no pueden, de acuerdo a la ley vigente, tener un contrato de manera distinta o como cliente libre. Pero adicionalmente tú hablabas un tema que para mí es importante y siempre lo he comentado con los actores, los grandes clientes, las empresas de generación, transmisión y distribución. Como ha dicho hace rato, hace un momento, el tema de lo justo, ¿no? ¿Cómo puedo yo pagar una tarifa justa? Y ahí sí va mi crítica en el aspecto normativo a cómo es que se hacen las cosas actualmente en el Perú y por qué el cliente regulado paga un costo elevado, ya que en promedio, a nivel nacional, el usuario final, el cliente regulado, está pagando un promedio de 850, 900 o 1,000 soles el megavatio hora, ¿no? El megavatio hora entre 850 y 1,000 soles. En tanto, un cliente libre paga muy por debajo de eso, ¿no? No lo puedo indicar en este momento, pero
paga incluso menos que 500 soles. Ahora, Martín, tú fuiste viceministro. Naturalmente, como comprenderás, me obliga a preguntarte por qué no se hizo los cambios cuando tú fuiste viceministro para poder tener una tarifa más socialmente aceptable y menos que una brecha menor a la tarifa libre. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste? Porque estoy seguro que por lo menos lo planteaste. Mira, como te decía, actualmente tenemos la generación, la transmisión y la distribución, y cada uno tiene sus esquemas, ¿no? Y una de las cosas que nosotros buscamos es por qué pasa esto en el Perú y por qué en algunos otros países no sucede esto, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir, en Chile, mientras un usuario regulado paga $84 en promedio en generación, un cliente libre paga $140. Mucho más. No. Si tú te das como costo comercial, estamos en Bermuda, por ejemplo, ¿no? Estamos en Costa Rica, en Brasil, por ejemplo, ¿no? En Brasil, el cliente libre termina pagando un poquito más del costo normal que acá teníamos o una diferencia menor. Y resulta que en la ley de concesiones eléctricas se establecía, desde el año 92, 93, se establecía que la diferencia de las tarifas entre un cliente regulado y un cliente libre en precio de barra debería ser de máximo del 10%, más o menos, 10%. En el año 2010 eso se rompió. Ciertos funcionarios, con el tema del ingreso de cierta energía renovable, cambió el esquema y retiró de la ley de concesiones esta diferencia, de tal manera de que ahora, mientras uno puede pagar 100, el otro puede pagar 50. Entonces, increíble, la ¿no? diferencia, y tú entenderás, es fuerte, y la diferencia de los actores, como tú entenderás, es difícil hacerles entender de que los recursos del Estado peruano a través de la energía hidráulica, del gas que nosotros tenemos en Camisea, es de todos los peruanos y para beneficio, el disfrute, el deleite de todos los peruanos, no solo de algunos pocos. Eso, en algún momento, y hasta ahora mismo, alguien que puede estar escuchando eso y se dedica a la empresa grande, a la gran empresa, puede decir, oye, este señor está equivocado, porque nosotros queremos mayor competencia. Nosotros tenemos competencia. Fíjate, si en Chile pagan $144 y acá un cliente libre está pagando $44, hay $100 de diferencia. ¿Eso no les parece bastante? Correcto. Al menos hay que disimular. Entonces, lo que hicimos nosotros es un poquito ampliar el FOSE con apoyo del Congreso, de la Comisión de Energía y Minas en un momento, y ampliamos el FOSE de tal manera que estos clientes libres pueden negociar de manera libre, ¿no? Etcétera, pero pagaban un recargo para el FOSE. Un usuario actualmente, un usuario regulado en el Perú, un usuario que consume en promedio 80 soles, fíjate, paga un aporte al FOSE para hacer un subsidio cruzado al que consume un poco menos de esos 80 soles. Pero este cliente libre que tenía esta ventaja no hacía ningún aporte. Entonces, lo que se hizo es que ellos también aporten y con eso se pudo bajar hasta un 16% de las tarifas eléctricas de los usuarios regulados. Mira. Excelente. Ojo, que te felicito. Son 3.000 clientes, pero mueven el 60% del mercado a nivel nacional. Entonces, nosotros queremos la competencia, siempre lo hemos querido, lo celebramos, la inversión privada es buena, da trabajo, pero si tú comparas, pues, una gran empresa con la ama de casa que tiene que ir a trabajar, que tiene que ser ambulante, correcto, que tiene que ir a trabajar de profesora, una enfermera, haciendo turnos para pagar una tarifa eléctrica más alta. Eso comprendo. Es un tema de desproporción que esperemos que las autoridades continúen en un proyecto que nosotros llamábamos justicia tarifaria, lo que hablabas hace rato de justicia. Un tema de justicia tarifaria era un poquito que establecer montos
de tal manera de que si en promedio voy a establecer solamente como condicionante, si yo Correcto. como regulado pago $70 y el otro 40, si uno va a subir a 50, $10, el otro podría bajar a pagar 55 y con eso equilibramos la canasta familiar y la reactivación económica en todos los hogares. Porque si tú pagas 100, 200, 300, 400 soles de luz en promedio, o 20 o 30 Correcto. soles, etcétera, y te ahorras unos 5 soles, 100 soles, 200 soles, puede servirte para tu hijo, para el colegio, para tus pasajes. Ahora Comprendo. que el transporte ha encarecido un poco. Entonces, esos esquemas tienen que buscarse en beneficio de la población. Si vemos del año 2022 que estábamos nosotros dirigiendo el viceministerio, Correcto. a este tiempo hemos incrementado en 6% aproximadamente las tarifas eléctricas. O sea, se sigue incrementando para el usuario regulado y para el usuario libre. Entonces, nos pueden decir, no, pero el usuario libre está sujeto a un tema de que por año podríamos establecer condiciones para que la tarifa esté baja. Pero, ¿qué pasa si es que hay estiaje o el costo del kilowatt sube? Correcto. Estaríamos desproveídos, ¿no? Porque, recientemente hemos tenido un estiaje muy alto y los costos marginales se han elevado hasta $180 el megavatio hora, ¿no? Pero Correcto. señores, desde el año 2012, 13, 14 hemos tenido este problema, lo seguimos teniendo y habría que conversar, empezar a conversar, abrir el debate y decir, oye, mira los demás países, mira Colombia, mira Chile, miremos los demás países, pero solamente ¿Cómo estamos en costos comparado con Colombia o comparado con Ecuador, por ejemplo, en energía? ¿Nuestra electricidad es más barata aquí que en Colombia o estamos más o menos en ratios o rangos similares? sí, mira, nosotros tenemos En el ahora regulado mismo, me refiero, o sea, en el consumidor sí, que en el realmente importa regulado. mucho, ¿no? Claro. En el regulado somos ahora, digamos, la tercera nación que tiene una tarifa después de México, ¿no? Y después de Colombia la tarifa un poquito más baja. Pero en En México, porque Latinoamérica, es, en en Latinoamérica, Latinoamérica. en México se subsidia, ¿no? La tarifa Correcto. eléctrica. Pero entonces, en los esquemas que podríamos establecer nosotros, mira, nosotros tenemos sobre oferta, tenemos 14.000 megavatios de potencia instalada, ¿no? 6.000 megavatios de más. Fácilmente podríamos venderle a Ecuador. Estuvimos trabajando una interconexión entre Perú, en Tumbes, y Ecuador, ¿no? En Machala, Pero la ley lo para que impide, ¿correcto? para poder venderle la energía eléctrica. Si nosotros nos sobra energía eléctrica, ¿no? Porque existen estaciones marcadas donde en Ecuador llueve, aquí estamos en estiaje, nos podían vender, pero en Ecuador tiene problemas del fenómeno del Niño o no tiene agua, ¿no? Recientemente entre Colombia y Ecuador, por ejemplo, se ha tenido una controversia en que Colombia no le quiere vender más megavatios a Ecuador por un tema de abastecimiento, de caudales en Colombia, etcétera. Pero podríamos nosotros vender energía. Ahí también está el tema de producir hidrógeno verde, ¿no? Correcto, Que correcto. necesitamos plantas, o sea, el agua puede producir energía. Imagínate, el hidrógeno verde es una cosa que en el futuro nos va a ayudar a transportarnos de manera más barata y más eficiente, pero si yo coloco plantas que necesitan 1, 2, 10 megavatios, puede incentivar al consumo y a la reactivación económica en la industria de la electricidad. Sin embargo, eso pasa por ponernos de acuerdo y establecer ciertas condiciones, porque mira, el regulado termina pagando todos los costos asociados de las inversiones. Existe un plan de inversiones de transmisión, por ejemplo, ¿no? Donde al final esos costos de las líneas de transmisión, de las subestaciones de potencia, etcétera, lo termina de alguna manera pagando la tarifa eléctrica del regulado, Ingeniero, ¿no? hay quienes dicen que en las tres conceptos que has planteado, tanto generación, transmisión y distribución o comercialización, el del centro es justamente donde hay monopolios o por lo menos posición dominante china en el mercado eléctrico en el Perú. ¿Se puede hablar de eso en esos términos o es que están sobredimensionando el tema quienes hablan sobre al respecto? No, 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 mira,
en el mercado la generación ya es libre, cualquiera puede venir y poner una empresa, su central hidroeléctrica, etcétera, ¿no? O sea, es libre, hay que pasar protocolos ambientales, técnicos, pero yo soy inversionista privado y hay una nueva carga que atender, yo voy y ejecuto la obra y los capitales son de todo tipo, estatales, colombianos, etcétera. En la transmisión a lo que tú hacías referencia, en la transmisión, no es los capitales chinos. Recientemente ganó, por ejemplo, una línea de transmisión acá en Piura Tumbes, es la empresa Acciona, en mi época de viceministro, a través de Proinversión, para ejecutar una obra de transmisión. ¿Por qué? Porque las obras de transmisión se hacen a través de una subasta inversa. O sea, quiero hacer 100 kilómetros de una línea de transmisión de 220.000 voltios. ¿Quién me lo hace más barato? En el tiempo que yo le estimo, como Estado peruano, termina ganando la concesión y ejecutando la obra. El y tiempo, la mayor parte dos consultas más que quiero. No, solamente para terminar. La mayor parte de capitales, por ejemplo, ahorita es una empresa colombiana, ISARREP. No tiene nada que ver con financiamiento chino, solamente eso. Magnífico. Dos cosas antes de ir cerrando. Yo sé que tienes actividades ya programadas. Uno es el tema de cómo estamos a nivel rural. Evidentemente la energía eléctrica creo que es fundamental para el desarrollo de nuestro campo y de la gente que vive en el campo. ¿Cómo estamos como país cuánto hemos avanzado en electrificación rural a nivel nacional? Y finalmente también pues preguntarte si es que el Perú tiene todavía ese potencial, o si ha disminuido en todo caso el potencial de producción de energía hidroeléctrica en el Perú, y si esta es considerada una energía renovable sobre todo, ¿no? Bueno, en la primera pregunta, Perú ha avanzado bastante en electrificación rural en estos últimos años. Se requiere que la inversión sea más rápida. Nosotros dejamos un paquete de 10.000 localidades por electrificar, alguna de ellas la hicimos. En Puno, por ejemplo, se dio un financiamiento de 350 millones de soles, porque si iba uno a Puno, las viviendas no tenían electrificación rural. Si uno va a Madre de Dios, a Iquitos, lo que sufre Iquitos es una cosa, pues, que no es del siglo ya XXI, ¿no? Petróleo que hace funcionar a grupos electrógenos, pero solamente por 2 o 3 horas. Un montón de comunidades que no tienen electricidad y queremos que tengan mejor salud, que tengan mejor educación, mejor calidad de vida. Es una cosa que hay que preocuparnos, ¿no? Entonces, ahí estuvimos nosotros con el BIF, ¿no? Con el Banco Interamericano de Desarrollo, haciendo unos proyectos de centrales de generación solar con la finalidad de que, bueno, como pilotos, con la finalidad de que esto se incremente para aquellas localidades lejanas. A Iquitos necesitamos nosotros interconectarlo. Sufre su industria, sufre su comercio, sufre la población, porque tenemos, digamos, una potencia comprimida debido a que no existe energía eléctrica o capacidad de atender esa potencia que requiera un cliente nuevo con aspiración de ser un gran cliente, porque son grupos térmicos con muchos apagones, con muchos problemas y que necesitan resolverse. Entonces, en electrificación rural, yo creo que estamos en el camino. La Dirección General de Electrificación Rural está haciendo su trabajo, pero deberíamos tener un poquito más de velocidad en ello para poder atender. Pero había un tema más que quisiera también acotar en este aspecto, y es que nosotros decimos, o los grandes especialistas dicen, por si acaso tenemos mucha potencia, tú me has escuchado a mí, tenemos 14.000 megavatios, pero el poblador rural, o el de provincia, o el de distrito, que tú conoces muy bien, y que yo también conozco muy bien por el trabajo que he desarrollado y sigo desarrollando, no ve así. ¿Por qué? Porque dice, tenemos un montón de energía, dicen los especialistas, el Estado peruano, sale un viceministro y dice ello, pero no, yo no tengo luz. Y por otro lado... Y los apagones frecuentes también que hay, ¿cómo se explica, no? Se tienen un montón de apagones, pues, que es una barbaridad en muchas provincias. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? De que la electrificación rural debe estar acompañado de un planeamiento en transmisión. Una transmisión secundaria que lleve anillos de 60.000 voltios, pero también en generación distribuida, que es lo que nos está faltando. Pequeñas centrales hidroeléctricas, no de 300 kilos, ¿no? Sino
de 2, 3, 4, 5, 10, 20 megavatios, que haría sostenible no solamente el nivel de tensión que le llega a la población, sino de que si hay un apagón en una línea de transmisión grande, por ejemplo, tú conoces Jaén, Bagua, San Ignacio, cuando se va la línea de transmisión que va de Carhuaquero, Cutero y Jaén, toda la zona se queda sin luz, los hospitales, los colegios, y a veces hemos tenido por más de 8 o 10 horas los apagones. Entonces, si tendríamos ahí centrales distribuidas y que tenemos muchos ríos, si comparamos el costo marginal de la energía hidroeléctrica en Perú, estamos en los $10. Imagínate, el costo marginal operativo de 1 megavatio. En Europa estamos sobre los 300 euros. Imagínate la capacidad, la diferencia de nuestra energía barata. Pero esa energía barata, vuelvo a decir, debe beneficiar a todos. Entonces, tenemos recursos, muchos recursos. Tenemos también, bueno, no se considera renovable la energía hidroeléctrica. Tenemos viento, tenemos sol, ¿no? Y que ¿no? Bienvenidas sean las inversiones que compitan en el mercado, ¿no? Es un tema que también quisiera establecer acá, porque existen muchos especialistas que dicen que la solución va a ser la energía renovable. En mi opinión, yo respeto las opiniones, espero que respeten la mía. En mi opinión, tenemos diversidad nosotros de recursos. Tenemos un recurso, somos ricos en agua. Tenemos una cordillera que hace que los saltos del agua de altura generen electricidad y a costo barato. Tenemos un gas que es barato y que en Chilca se produce. La discusión es, pero no tenemos reserva, etcétera. Sí, pero mientras lo tengamos, podemos usarlo. Y si tenemos viento y sol, mientras los costos sean competitivos, bienvenido que vengan y que le ofrezcan una mejor tarifa al usuario, ya sea libre o regulado, pero dentro del marco del mercado y de los costos que tiene que pagar al final el usuario, dicho nuevamente, un usuario residencial. Martín, clarísimo, creo que ha servido de mucho. Evidentemente quedan muchas cosas más por hablar. Seguramente hablaremos sobre los proyectos encaminados que hay en temas eléctricos, hidroeléctricos, y te invito pues a seguir hablando sobre estos temas que también manejas y que creo es importante para el público y para los que también seguramente te siguen por ser un profesional que ha estado en varias instituciones, tanto nacional, regional como local. Así que te agradezco por tu tiempo y bueno, tus palabras finales. Bueno, nuevamente, ¿no? Es necesario la descarbonización, es necesario la democratización de la energía eléctrica en el Perú, ¿no? Las inversiones son buenas, sin embargo, siempre tienen que estar dentro de un ámbito de una balanza. Eventualmente puedo tener muchos especialistas que tengan una divergencia conmigo, de hecho yo lo tengo con muchos también, pero siempre en el mérito del respeto, en mérito de la consideración que tenemos que tener en profesionales, pero sobre todo, evitemos un tema que siempre digo de la puerta giratoria, ¿no? Hoy día estoy de viceministro y mañana soy gerente general de una empresa a la cual yo fiscalizaba, a la cual como consultor, etcétera, claro. Y luego salgo a favor de A o B o C. Yo trabajé en el Estado peruano, fui viceministro, tuve el honor de servir a mi país siempre de manera transparente y he regresado nuevamente, a pesar de tener muchas propuestas de los sectores privados, he regresado a servir nuevamente a mi país en el Estado o en el ámbito donde estoy, siguiendo, ayudando a los pobladores más necesitados y vuelvo a decir, ¿no? Con un poco siempre la esperanza de que nuestro país cambie, de que nuestro país avance hacia un desarrollo. Se han hecho muchos avances, no vamos a negar y no vamos a echar por la borda todo el esfuerzo que han hecho muchos especialistas en el trayecto en el Ministerio de Energía y Minas, en los viceministerios, etc. Hay que continuar, pero también hay que mirar un poquito ya hacia el lado del poblador, hacia el lado del que banca al final el costo de un kilowatt, que cada vez es mayor y que nosotros desde nuestro espacio tenemos que forjar una cultura para ver de que el usuario final
pague una tarifa menor dentro de la competencia, dentro del respeto y dentro de los recursos naturales que tiene el país, pero que tiene que ser en beneficio de toda la población. Magnífico, clarísimo y máxime si los recursos nos pertenecen a todos, como está estipulado en la Constitución Política del Perú. Muchísimas gracias, Martín. Hasta otra oportunidad. Muy Muchas amable. gracias, Norman. Muy Hasta amable. pronto. Buenas noches. Con ustedes ha sido Martín Dávila, ingeniero, ex viceministro y quien ha puesto pues y ha planteado evidentemente los temas como corresponden. Tarifas más bajas son posibles siempre y cuando haya voluntad política y un trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno. Muchísimas gracias. Ha sido todo por hoy. Muy buenas noches.